Iniciamos entonces la sesión del diplomado del módulo uno y nos vamos a concentrar en justamente lo que son estructuras de repetición. Nosotros eventualmente vamos a requerir que hayan cosas que se repitan de forma natural y orgánica. A veces nos damos cuenta que una instrucción repetida muchas veces nos puede resolver un determinado problema. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer un ejemplo. Podría ser precisamente la tabla de multiplicar. Hacer un programa que me permita imprimir en consola la tabla de multiplicar, que es un programa bastante sencillo. Y voy a hacerlo de varias maneras. Voy a empezar otra vez desde el inicio a repasarlo absolutamente todo y lo voy a ir construyendo para que ustedes vean por lo menos tres versiones en las que va a depender del paradigma como usted lo esté visualizando. Antes de continuar, que tengo otra pregunta. El proyecto que se está haciendo por plataforma, ¿tienen acceso a todos los videos ya o no? Por favor, me comentan. No, yo no No, tengo acceso. solamente a 6 videos, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Vale, entonces vamos a ponerle fecha a la entrega del proyecto. El proyecto va a ser esa venta de empanadas, me parece que es ese proyecto. Esa es la evaluación para el módulo. Entonces, nuestro módulo como tal terminaría el 3 de julio y daríamos hasta el 10 más o menos de julio para la entrega de su versión final de ese mismo proyecto. Las pautas ya las voy a especificar. Se supone que entonces tendrían que tener acceso al proyecto para que puedan terminar el material con calma. ¿Ok? Si se requiere más de esa fecha, se puede también plantear un poquito más de tiempo, dependiendo cómo ustedes vayan evolucionando en este proyecto. Pero ese proyecto es muy sencillo. Es más sencillo que las clases que estamos haciendo, muchachos. Tiene estructuras de decisión, tiene estructuras de repetición, pero es un único proyecto. Entonces se va explicando todo allí oportunamente. Hay que tengo que obligarme a ponerles público eso hoy por plataforma para poder que le empiecen a echar un ojo y me pregunten cualquier cosa que se requiera. Entonces, las clases teóricas con los ejemplos que estamos dando y toda la cuestión va a ser hasta el viernes 3, ¿ok? Y la siguiente semana o las dos siguientes semanas, pues va a depender de cómo ustedes vayan evolucionando. El proyecto no hay que echarse tanto tiempo en eso, pero va a depender también del tiempo de ustedes con sus trabajos y con sus actividades o su universidad o lo que sea. Bien, dicho esto, para ponerme en orden con eso también, entonces vamos a empezar acá con la tabla de multiplicar. Voy a empezar, como les dije, desde el inicio. Vamos a cargar eh, librerías. Ok, nuevamente, si algo no se entiende, por favor, lo dicen para volver a explicar. Todos conocemos una tabla de multiplicar, ¿ok? Sabemos que las tablas de multiplicar, pues nosotros le pediríamos a la persona, por ejemplo, qué tabla quiere saber y si la persona dice 7, la tabla del 7, entonces nosotros empezamos 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21 y así hasta que lleguemos a 7 por 10, 70 y ahí para. Es decir, que nosotros tenemos que mandar a imprimir la tabla desde el 0 hasta el 10, básicamente. Entonces, en principio, nosotros, si pensamos en un algoritmo, sería algo así como que leer la tabla, ¿cierto? Y luego imprimir, em, imprimir tabla por 0 igual al resultado, ¿cierto? Más o menos es eso. Y esto, pues tengo que repetirlo desde el 0 hasta el 10. O sea que yo tendría que hacer algo así, poner esto acá y poner imprimir tabla por, bueno, una X minúscula, puede ser.
tabla por cero igual al resultado, a lo que dé el resultado, ¿no? Tabla por uno y así sigo, ¿no? Tengo que repetir esto eh, para todos los casos. O sea, lo que quiero es que se entienda que la forma de repetición que tenemos hasta el momento sería esta, que yo mando a imprimir de esta forma, ¿no? Si yo quisiera hacerlo de alguna manera. Entonces, voy a irme directamente al código. En este caso, yo me crearía una variable int denominada tabla, que es donde se va a guardar el número de la tabla. Y luego voy a mandar a leer la tabla. Entonces, yo lo voy a mandar a leer así, leer tabla. ¿Sí? Todo el mundo está claro con los alias, ¿cierto? Que necesitamos poner el ampersand en los parámetros formales para poder modificar la variable en el módulo invocador. ¿Ok? Entonces, leer tabla. Y a sabiendas de que esto perfectamente lo pudimos haber hecho escribiendo un cout, mandando un mensajito de introduzca el número y un cin para leer tabla. Y se acabó. Pero queremos modularizarlo. Y luego lo que vamos a hacer es imprimir tabla. Y para imprimir la tabla, pues le pasamos el número que leímos, tabla. Y finalizamos. Este es un algoritmo muy compacto de lo que sería una tabla de multiplicar. Creo la variable donde voy a guardar la tabla, luego mando a leer el número en tabla y luego mando a imprimir la tabla pasándole la tabla, que es el número leído. ¿Estamos de acuerdo? Voy a venirme para acá y voy a hacer leer. Leer sería un procedimiento porque no retorna nada. Él va a modificar tabla y lo pondríamos como leer y pondríamos aquí una variable que va a recibir ese valor, pero le vamos a anteponer un ampersand. ¿Para qué? Para que sea un alias de tabla y pueda modificarlo en el main. Y aquí haríamos nuestra fórmula de que mandamos un mensajito, introduzca la tabla a mostrar y luego un cin para leer t, punto y coma. Ya con esto nosotros leímos la tabla. ¿Cómo lo mandamos a confirmar? Bueno, acá podemos comentar la línea de imprimir tabla y aquí podemos poner un cout e indicamos tabla. La tabla leída va a ser igual a tabla. Guardamos, vamos a guardarlo en... Nosotros somos diplomado corte 8. ¿Dónde estamos? Ah, creo que es aquí, programación -1. Y vamos a ponerle programa 15. Compilamos y ejecutamos. Ok, bueno, acá tengo un errorzote que tecleé los dos símbolos, pero no me percaté de que los hubiese escrito realmente. Y aquí me dice introduzca la tabla a mostrar. Yo les digo la tabla del 7 y me dice tabla 7. Es decir, que está funcionando la lectura. ¿Ok? Luego que confirmo la lectura, entonces voy a mandar a imprimir. Imprimir es otro procedimiento, void, que se llama imprimir tabla y recibe una tabla. Pero en este caso no le voy a poner un ampersand porque imprimir no va a modificar a t, solo va a mandar a mostrar cada línea de la tabla. En este caso nosotros mandaríamos a imprimir el valor de la tabla, ¿cierto? Luego mandaríamos a imprimir un espacio, una X, un espacio, mandaríamos a imprimir cero y luego mandaríamos a imprimir un espacio, un igual, un espacio y finalmente mandaríamos a imprimir el resultado que sería multiplicar t por cero. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Alguien no entiende esta línea? Recuerden que yo lo que quiero en este punto, déjenme un momento para conectar por acá mi tablet. Acá está. Ok, lo que estamos haciendo cuando nosotros tenemos una tabla de multiplicar, pues nosotros sabemos que si viene aquí, en este viene el número 7, queremos que se imprima así, 7 por cero igual a cero. Entonces, esto que está acá resulta de hallar el resultado de 7 por cero, que es el 7 por cero cero. Pero este hay que escribirlo y este hay que escribirlo y están en las variables t y bueno, el cero como constante. Y este símbolo de multiplicación hay que mandar a escribirlo como texto, literalmente.
Estos espacios que yo estoy dejando acá, estos blancos, son necesarios es para la organización, que se vea todo separado, que no se vea todo amontonado. ¿Ok? De hecho, podemos también poner acá en el inicio un backslash T para que sea un tabulador. Siempre teniendo en cuenta que cuando ustedes usan un cout, mandan algo, sea texto o número, y tienen que volver a poner el operador de inserción, mandan una variable, operador de inserción, mandan texto, operador de inserción, y así van. Pueden mandar a imprimir varios operadores, varias variables o varios textos y no hay problema. Si yo compilo y ejecuto esto, solo va a imprimir la primera línea, ¿estamos de acuerdo? Es decir, si yo aquí compilo y ejecuto, me va a imprimir, por ejemplo, si pongo el 7, me va a imprimir tabla 7. Bueno, tengo que quitar esto, pero me imprime 7 por 0, 0. Eso está espectacular, ¿cierto? Entonces voy a quitar esto de tabla, porque me está afeando mi programa, y voy a copiarme esta línea, y acá pues tendría que cambiar este 0 por un 1 y este 0 de acá por un 1 para poder que la tabla se empiece a mostrar bien. Compilo y ejecuto. Y acá está, ¿no? Mostrar la tabla, bueno, introduzco la tabla a mostrar, le digo que es el 7 y me dice 7 por 0, 0, 7 por 1, 7. Lo que quiere decir que si yo agarro estas dos líneas, o la misma línea que había copiado, y la pego, la voy pegando 11 veces, porque del 0 al 10 hay 11 lugares, y aquí pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todavía me faltan más, 10 hasta acá. Y aquí pues sigo la misma ruta, ¿no? Me va a imprimir la tabla de multiplicar tal cual. Es decir, si yo compilo y ejecuto y ahora le marco la tabla del 8, por ejemplo, le pongo acá tabla del 8, me imprime la tabla del 8. 8 por 1, 8, hasta 8 por 10, 80. ¿Cierto? Eso era en parte lo que nosotros queríamos. Si queremos dar más formato, pues damos formato. Pero esta no es la forma en la que nosotros usualmente hacemos esto. Entonces, voy a empezar a hacer algunas cosas interesantes, como establecer los conceptos de em, contadores y acumuladores. ¿Ok? Un contador va a ser una variable que cuenta, es decir, que él va contando uno, 2, 3, 4, 5. Puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, de 3 en 3, de 4 en 4, de como usted quiera. De para atrás, de para adelante, o ascendente, descendente, como usted quiera, pero él cuenta. Un acumulador es alguien que va sumando o multiplicando resultados y los va guardando en sí mismo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es concepto de contador. Por ejemplo, aquí tenemos a un número que le va a dar pie a la existencia de una variable para que sea contadora. Por ejemplo, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sigue hasta el 10. Alguien está contando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo acá pudiera crearme una variable i, punto y coma, a la cual yo pudiera inicializar, por ejemplo, en 0. ¿Sí? Ya esta i vale 0. Como esta i vale 0, yo puedo cambiar este 0 por la i, que tanto el 0 de la impresión sola como el producto. Y eso va a ser el cambio sin ningún tipo de problema. Si yo aquí vengo, compilo y ejecuto y pongo introduzca la tabla a mostrar y le digo tabla del 8, me va a decir 8 por 0, 0 y el resto continúa igual. Bueno, resulta que la i pues es una contadora. Yo le puedo decir luego que termine esta línea que aumente su valor indicándole a i igual a i más 1. Si la i tiene un 0, ¿ok? Si la i tiene un 0, pues se va a sumar 0 más 1, eso da 1 y ese es el nuevo valor que va a tener la i, un 1. De modo que cuando avance a la línea 15 ya la i vale 1. Por lo tanto, podría eliminar este 1 por la i y este t sub 1, t por 1, t por i y se acabó el problema. Lo que quiero que chequeen es que yo puedo eliminarme toda esta gente y copiarme estas dos líneas.
¿Ok? En esta primera versión, recuerden que la i se aumentó en la línea 14, se aumentó y me quedó en 1. Si yo vuelvo a aumentarlo, me va a quedar en 2. Por lo tanto, aquí va a haber un 2 y aquí un 2. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí va a haber un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 y un 10. Pegué las dos líneas 11 veces. Compilo y ejecuto y me tiene que funcionar exactamente igual. Introduzca la tabla a mostrar. Entonces yo le puedo decir 9. Y observen que aquí está la tabla. 9 por 0, 9 por 1, hasta 9 por 10, 90. Pero estoy utilizando un contador. La i está contando. Esta forma de ponerlo así, i igual a i más uno, en C++ y en muchos lenguajes como Java, C, C Sharp, aceptan que abrevie todo esto, indicando nada más i más más. ¿Ok? I más más significa que a la i se le va a aumentar en una unidad. Eso es todo. Por lo tanto, yo pudiera quitar todas estas formas y ponerlo así. Es lo mismo, pero queda un poquito más compacto el código. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo uno por uno. Ok, listo. Si yo compilo y ejecuto, eso va a funcionar exactamente igual. Bueno, acá me faltaron los puntos y coma. Vuelvo a compilar y ejecutar. Y vamos a darle ahora la tabla del 3, por ejemplo. Y me dice 3 por 0 hasta 3 por 10. Eso está perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene un tipcito muy importante de cómo funciona I++. Cuando usted ejecuta I++, en la línea de la instrucción, la i no va a cambiar. La i va a cambiar, se le va a aumentar su valor una vez se ejecute el punto y coma, es decir, después del punto y coma. A ver, voy a volver a repetir porque esto que estoy diciendo pareciera como una fiebre a 38.5, ¿ok? Voy acá, miren. Tener i más más punto y coma, uno diría, no, la i se aumentó. No. En la línea donde usted aplique i más más, la i se va a aumentar después que termine la instrucción, después del punto y coma. Voy a ejemplificarlo, por ejemplo, quitando esta i de acá y la voy a poner aquí. Por ejemplo, voy a poner i, la i vale cero, y aquí voy a poner que esto va a ser t por i más más, a ver si funciona. ¿Ok? T por I más más. Chequemos que primero compilemos para ver que esté en orden o si va a funcionar o no va a funcionar. Compiló. Si la I se aumenta de una vez, estaría multiplicando T por uno, ¿cierto? Entonces no me va a dar cero. ¿Sí lo ven? Pero si es verdad lo que les estoy diciendo de que la I se va a aumentar es al final de la instrucción, entonces la I va a valer uno es para la siguiente línea y no para la línea en la que está. ¿Ok? Voy a compilar y ejecutar. Solo quiero que chequeemos la primera línea, que es la que nos interesa. Vamos a poner 9 y observen que me dice 9. Ajá, miren, aquí, bueno, aquí tenemos un problema porque se aumentó, ¿cierto? Miren, aquí dice 9 por 1, pero aquí dice cero. Tenemos un problema con este uno y este cero. ¿Por qué? A ver qué fue lo que mandamos imprimir. Ajá, ok. Aquí, chequeen una cosa muy importante. Esta I de acá se está mandando a imprimir como cero y esta I de acá se está mandando a imprimir como uno, lo que quiere decir que el buffer perteneciente al cout está mandando a imprimir o está procesando primero esta parte de acá. Y al procesarla es como si esta instrucción que está acá tuviese un punto y coma aquí. Es decir, él va mandando a ejecutar todas estas instrucciones, ¿no? Esta punto y coma, esta punto y coma, esta punto y coma, esta punto y coma, así. Pero entre todas, la primera que va a resolver es donde se ejecute una operación. Y aquí se ejecuta la operación. Una multiplicación más un incremental. Entonces, en la operación como tal, la i no cambia. La i se va a cambiar cuando termine la operación.
Y cuando termina la operación, la i se aumenta a 1 y afectó a esta i que está acá. Eso es lo que quiero que vean. ¿Ok? Ahí queda ejemplificado que en efecto después que se ejecuta es que la i es cambiada. Vale, eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo más completo. Voy a regresarme a la parte que tengo este contador acá, porque precisamente de allí es que yo voy a partir para poder organizar mi código. Si ustedes observan, todas estas instrucciones son idénticas, igualitas. Yo estoy repitiendo esta instrucción 11 veces. Así que yo voy a quitar todo esto. Hay una forma de hacer una repetición de algunas instrucciones de forma automatizada en todos los lenguajes. Y esta estructura de repetición se conoce como estructura de repetición for. Una estructura de repetición for tiene la siguiente estructura. Voy a escribir solo la estructura, muchachos. Todavía no lo voy a liar a la tabla de multiplicar. Una estructura tiene la etiqueta for, un par de paréntesis abiertos y cerrados y un bloque. Esa es su estructura. For significa para, pero en programación es repita para. Él va a repetir todas las instrucciones que usted escriba acá en este bloque. Las que usted escriba. Ahí pueden haber estructuras de decisión simple, dobles, switch, anidaciones de estructuras, apilaciones, invocaciones a procedimientos, pase de parámetros por alias, lo que usted necesite allí. ¿Ok? Pero solo eso es lo que se va a repetir. ¿Cuándo se va a repetir? Porque, o cuántas veces se va a repetir. Una estructura de repetición for es concebida porque yo conozco la cantidad de veces que se va a repetir las instrucciones. Por ejemplo, en una tabla de multiplicar es particularmente especial porque yo sé que se tiene que repetir 11 veces, desde el 0 hasta el 10. La estructura de repetición se divide en tres pedazos, en tres espacios importantes separados por punto y coma. En el primer espacio, usted va a indicar la condición inicial. Usted va a ubicar alguna condición, alguna variable en su posición inicial. En el segundo, va a poner la condición lógica. Es decir, que mientras esta condición, que debe ser booleana, atención, un bool, sea verdadero, esto se va a repetir. Cuando esto cambie, deja de repetirse. Vamos a ver eso ahorita en un momento. Y en esta parte yo voy a poner el incremental o el paso, también se conoce como paso. Entonces, si usted observa, yo puedo aquí de repente quitar esto aquí y decir, bueno, ¿dónde vamos a empezar? Vamos a empezar con i igual a 0, porque yo voy a imprimir primero la línea de la tabla de multiplicar correspondiente al 0. Luego yo voy a repetir mientras la i sea menor que 11, porque así llega hasta el 10. ¿Ok? Ya el 11 es falso. ¿La i es menor que 11? Sí, la i es menor que 11. Y lo voy a incrementar de uno en uno. ¿Qué pasa con este más más? Que este i más más se va a ejecutar al final del bloque. ¿Ok? Es como que si usted esto lo escribiese aquí, le pusiera un punto y coma y quedara allí. Y las instrucciones van aquí arriba. Pero pues el ciclo for me dice, oye, pues no hagas eso. Pon este señor aquí arriba y más fácil, pero sin el punto y coma. Solo lleva condición inicial, punto y coma, condición de parada, punto y coma e incremental. Así como lo tengo acá, esto se va a repetir 11 veces, tal cual 11 veces. Cuando la i valga 0, viene y pregunta, ¿y es menor que 11? Sí, es menor que 11. Repite todo lo que esté aquí adentro. Y al final aplica i más más. Entonces la i se vuelve 1. Y viene y pregunta, ¿y es menor que 11? Sí, vuelve a repetir. Y al final, 2. Y más 2. La condición de inicio solo se ejecuta una única vez cuando comienza la ejecución del ciclo de repetición. Entonces, si yo dentro de esto me copio, voy a borrar este y más, y me copio solo esta línea, muchachos, solo la línea, y la pongo acá,
Esto va a repetir las 11 líneas que yo tenía. Ya aquí tengo el i más y la condición de parada. Si yo compilo y ejecuto, voy a tener, por ejemplo, tabla del 7 y ahí me aparecen la tabla de multiplicar. Si yo aquí le aumento a 21, pues va a mandar a imprimir hasta el 20, ¿ok? Hasta la línea 20 de la tabla de multiplicar. Por ejemplo, si acá yo pongo un 6, me va a poner hasta el 6 por 20. Entonces ya usted decide hasta dónde usted quiere mandar a imprimir. En este caso es hasta el 11 porque ya lo sabemos que así funciona. Y este es el ciclo de repetición for, que se utiliza en líneas generales de esta forma. Tenemos condición de inicio, condición de parada y condición, paso, perdón, no condición. Los ciclos de repetición for son controlados esencialmente por contadores, ¿ok? Los ciclos de repetición se controlan por contador o por centinelas. En este caso es controlado 100% por contador. ¿Qué significa esto? Que alguien cuenta, alguien lleva la cuenta de cuántas veces quiero repetir mi ciclo, mis instrucciones. Y en este caso la i es el contador. Usualmente se pone i porque históricamente lo relacionamos con iterator, con iteraciones que vamos a ver más adelante. Entonces, pero se puede llamar como ustedes quieran, lo pueden llamar k o como ustedes quieran, no hay ningún problema. Básicamente es esto. Pero recuerden que este i más más es como si usted lo estuviese indicando aquí. Vamos a poner un enter acá y aquí pongo punto y coma. Esto que está acá va a funcionar exactamente igual. Dejo este espacio aquí vacío y queda exactamente igual. Compilo y ejecuto, no va a generar errores, va a ser el mismo proceso porque i más más se va a repetir al final. Por ejemplo, digo tabla del 8 y aquí está la tabla del 8. De igual manera, ustedes podrían tener la condición inicial no aquí, sino que aquí arriba le ponen a la i igual a cero. Y entonces tendrían esta parte así, un poco más escueta, tendrían esta parte vacía y esta parte vacía, pero aún así esto va a funcionar. ¿Ok? Compilo y ejecuto, pongo tabla del 5 y me da mi tablita del 5. La que sí no puede fallar ni faltar es la condición lógica, porque esa tiene que ser verdadero cada vez que usted quiera repetir. ¿Ok? Pero si usted tiene algo como lo que le estoy mostrando, que aquí está vacío y aquí está vacío, pues para eso hay otro ciclo de repetición que se denomina while. Quitan los puntos y comas y funciona exactamente lo mismo. El ciclo de repetición while solo considera una condición lógica. Repite mientras la condición lógica sea verdadera, repite lo que esté dentro hasta que sea falsa. Y en este caso está siendo controlada por contador, porque la i está contando numerito por numerito y está controlándolo de esa manera. Esto va a funcionar exactamente igual. Aquí ponemos, por ejemplo, 6 y me da la tabla del 6. ¿Ok? Pero yo pudiera perfectamente controlarlo por centinela. ¿Cómo sería un control por centinela? Yo puedo poner acá una variable vol que se llame centinela. No se tiene por qué llamar centinela, pero bueno, true, punto y coma. Y acá en vez de decirle mientras la i sea menor que 11, le puedo decir centinela igual a true. Mientras centinela sea igual a true, echémosle. Es decir, eso sigue adelante. Y quito esta i más más. Si yo dejo eso así, voy a generar lo que se denomina un ciclo de repetición infinito. Si yo lo compilo y lo ejecuto, lo vamos a ver así porque es que centinela siempre va a ser true. Entonces nunca va a parar. Si yo le digo aquí, por ejemplo, no sé, 10. Observen que esto se queda imprimiendo, 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 imprimiendo. Ah, bueno, perdón, sí tenía que dejar el i más más porque no se está aumentando. Vamos a poner aquí más más. Punto y coma. Pero eso no va a hacer que pare, solo que el número se explote. Vamos a poner, por ejemplo, 11. Y ahí están. La tabla de multiplicar crece y crece y crece hasta que exista un desbordamiento, overflow, y ahí para, en seco, y ya se termina el programa porque ya no puede reservar más o no puede representar más números. ¿Ok?
Para controlarlo por centinela, yo lo que podría hacer es, por ejemplo, acá abajo, eso se va a repetir mientras el centinela sea true. Entonces yo pudiera, por ejemplo, más abajo, mandarle a preguntar o mandar a preguntar al usuario, no. Podría generar un número aleatorio. ¿Ya hemos generado números aleatorios, muchachos, o no? No, ¿verdad? Todavía no he explicado RAM. ¿O sí? No, creo que no. Entonces, podría preguntarle al usuario directamente. ¿Desea continuar, por ejemplo? Claro, ponemos un enter. ¿Desea continuar? Le pregunto al usuario que me marque uno si sí, uno sí, cero para no. Y luego leemos centinela. Es decir, el usuario me dice si desea continuar o no. Entonces miren cómo funciona esto. Compilar y ejecutar. Y aquí empezamos. Introduzca la tabla a mostrar. Yo le digo la tabla del 8. Me dice 8 por cero, cero. ¿Desea continuar? Yo le digo sí. 8 por uno, 8. ¿Desea continuar? Sí. 8 por 2, 16. Si yo le voy dando uno, pues ella me va mostrando las tablas de multiplicar hasta que algún día yo le diga, por ejemplo, no, cero. Y ahí se termina el programa. ¿Ok? Es bastante sencillo eso. Entonces observen que tenemos los dos ejemplos de repeticiones por ciclo for y por ciclo while. Los for usualmente son controlados por contador, pero no es imperativo. Usted puede controlar un ciclo de repetición for por un centinela, ¿ok? Y a las pruebas me remito. Puedo aquí poner for, punto y coma. Recuerden que el for lleva dos puntos y comas. Incluso puedo omitir este true, porque ya que el centinela sea verdadero es suficiente, ¿ok? Centinela es quien lo controla y le puedo poner este y más por acá, aquí al final, para que más o menos respete la estructura. Puedo dejar el primer campo vacío, no hay problema por eso tampoco. Y este for estaría siendo controlado por centinela, literalmente. Ahí estaría, introduzca la tabla de multiplicar del 7. Y igual, si le digo sí, me va a seguir mostrando. Y si le digo no, pues termina. Pero, muchachos, lo usual no es manejar un ciclo for de esta manera. Lo correcto es manejar allí un ciclo while. Eso sería lo más idóneo porque el ciclo while es el que va a estar más fácil controlado por centinela o por contador. Si usted sabe la cantidad de veces que va a repetir algo, lo hace con un ciclo for. Voy a dejar este por acá para que puedan tener los dos ejemplos como un comentario. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. For. Recuerden que aquí sería, por ejemplo, igual a cero, punto y coma. Ingresamos ahorita nuevamente, muchachos. Menor que 11 fue lo que dijimos, punto y coma, y más. Y no sería necesario nada de esto porque ya él se va a repetir solo. ¿Ok? Bien. Tomamos un receso de